Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Chicos, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito más para ver si se conectan más personas y empezamos, por favor. ¿Todos me escuchan bien? Hola, Angie, buenas tardes. Sí, se escucha bien, gracias. Now take us and shine away. So much of
Bueno, pues ya dimos los 10 minutitos. Igual casi. Eh, Vamos a ver el día de hoy la parte de normatividad aplicable hacia la ergonomía. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniera. Buenas tardes. Súper. Buenas tardes. Entonces, sabemos que estamos viendo la parte de ergonomía, y aquí lo importante que ustedes sepan que ya más o menos vimos algunas cuantas allá en la semana pasada. Entonces, vamos a ver punto por punto de la normatividad que le aplicaría en este caso a la ergonomía, ¿sale? Si ustedes abren su norma 36, si pueden abrirla por favor en su computadora, porque vamos a ir guiándonos por aquí. ¿Me avisan cuando ya estén, por favor? Gracias, Luna. Ok. Listo. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces si se van a la parte de referencia, les va a mostrar la norma 17 y la norma 30. ¿Alguien me puede decir por qué aplicarían esas normas a ergonomía? Levante la mano, quien sea. ¿Dónde está eso? No lo encuentro. Sí. Empieza la norma, empieza pues toda la parte del Diario Oficial de la Federación, presentando el por qué artículos, bla, bla, bla. Si te vas más abajo, viene, ¿ya la encontraste? Sí, gracias. Súper bien, Angie. Ok, entonces, mm, ¿alguien me podría decir por qué aplicarían esas normas? ¿Por qué me aplicarían esas normas dentro de la 36? Porque justo nos menciona sobre, bueno, dice que la 17 es sobre el equipo de protección y pues eso también entra dentro de lo de, pues lo de ergonomía y la 30 que son servicios igual preventivos para la seguridad. Entonces, como, o sea, todos van relacionados a como a la prevención. Ok, ¿y qué equipo de protección? O sea, así por lo que me dice Jessica, el equipo de protección personal adecuado para el manejo manual de cargas, ¿cuál sería? Dime, Angie. Mm, Angie, te escucho. Podría ser, por ejemplo, calzado especial para amortiguar las cargas, Ok. guantes antideslizantes. Ujú. Bien. Por ahí, Shalom, levantaste la mano. Sí, agregando un poquito lo que comenta mi compañera, el equipo de protección personal para el manejo manual de cargas dependería mucho de la carga que estamos realizando. Por eso podemos tomar de referencia la norma en caso de que sea alguna sustancia, temperaturas abatidas, depende, para que el manejo manual de cargas sea seguro y no conlleve a un accidente o alguna lesión al realizarla. Ok, ok, ok. Vale. Entonces,
El equipo de protección personal, muchachos, va enfocado, parte de lo que dicen ustedes, dentro del análisis, la identificación de riesgos por manejo manual de cargas, es para determinar qué tipo de equipo de protección personal vamos a utilizar. Y algo bien importante que hay que tomar en cuenta, porque acabo de dar la norma 17 en muchas empresas esta semana, bueno, desde la semana pasada, es que se compre el equipo de protección personal dirigido a las características de las personas. ¿Por qué? Me dan un arnés para una persona que pesa 60 kilos, un arnés unitalla, entonces no alcanza a cubrir, ¿no? Toda el área, no porque no le quede, porque le quede grande, sino digo, no porque le quede chico, sino porque le queda grande. Por más que lo ajuste, la persona no le va a quedar. Entonces, es bien importante que dentro del equipo de protección personal compremos el equipo de protección personal a la medida del colaborador, que es una de las partes que viene ahora en la actualización 2024, ¿vale? Pero vamos a ir viendo todo esto, ¿ok? Si ustedes se fijan, solo vienen dos normas de referencia, equipo de protección personal y la norma 30. La norma 30, como bien dijo Jessica, son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué nos aplica esa norma? Bueno, pues porque hay que tener una vigilancia de los trabajadores en la parte de la salud, ¿sale? También es importante que nosotros pongamos o hagamos exámenes médicos periódicos, te lo dice la norma, más sin embargo, solo las hacemos una vez al año, ¿no? Y creemos que esos son específicos para la periodicidad que nos marca la normativa. Sin embargo, eh, si las personas están expuestas a sustancias químicas, lo ideal sería que se realizara el examen médico o los exámenes médicos por lo menos cada 3 a 6 meses para tener una mejor vigilancia, igual que con las personas que hacen levantamiento manual de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es importante que nosotros veamos toda esta normativa. Aparte, no nada más incluye eso la ergonomía. ¿Qué más incluiría? Porque si vamos a ver normas de referencia, pues incluye muchísimas. Si nos vamos hasta abajo de su norma, viene el apéndice 1, donde está cómo se realiza o qué se toma en cuenta para realizar el estudio ergonómico. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? En la parte de hasta abajo, apéndice 1. Dime, Angie. Aquí lo tengo. ¿Leo algo? Lo que quiero que vean es la estructura. En la parte donde dice condiciones ambientales. Angie, por favor. Dice, observar el ambiente de trabajo y calificar si la operación de levantamiento se lleva a cabo bajo temperaturas extremas, con fuerte circulación de aire o en condiciones de iluminación extremas, demasiado oscuro o brillante. Si uno de estos factores de riesgo está presente, el color de la banda debe ser naranja. Si dos de Ok, los factores de riesgo están presentes, el color de la banda será rojo y sin ninguno verde. perfecto, muchas gracias. Ok, como
¿Sí me escucharon todo lo que les dije? No, se entrecortó. Ah, ok. Bueno, si nosotros nos vamos hasta la parte donde dice evaluación de riesgo de actividades que impliquen empuje, arrastre de cargas, en la parte donde dice superficie de trabajo, ajá, te habla sobre los pisos. ¿Qué norma me refiere a la parte de los pisos? Dime, Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes. En la norma 036 en el apartado 3.7, donde habla sobre las superficies. ¿Ok? ¿Qué otra norma me refiere a los pisos, chicos? Cuando nosotros vamos a realizar un estudio ergonómico, tenemos que ver esos factores de riesgo, ajá, que pueden implicar tanto en el levantamiento de cargas, no solo en la norma 36, ¿sale? Sino en general, porque hay estudios ergonómicos generales, ¿no? Tenemos estudios ergonómicos en oficinas, tenemos estudios ergonómicos en movimientos repetitivos, tenemos estudios ergonómicos en... ¿Qué más? En los procesos de producción, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos todos estos factores de riesgo y sobre todo la normativa para saber qué se tiene que cumplir. Ajá. Por ejemplo, aquí en la parte donde dice superficies de trabajo, tiene que estar seco y limpio, que no haya humedad, ajá, que la inclinación de la pendiente, todo eso lo trae la norma 1, que es ahorita la que vamos a ver, ¿sale? Y sobre todo, en la parte donde dice otros factores, dice otros factores, identificar algún otro factor como por ejemplo, malas condiciones de iluminación. Esa es otra norma. Temperaturas extremas, ya la platicamos. Ya nos dijo Shalom algunas de las normas. Ajá. Viento y equipo de protección personal, ¿sale? Entonces, si te fijas, aquí ya estamos indicando que hay 4 normas más. El viento no viene en ninguna norma, ¿sale? No viene en ninguna norma. Entonces, al menos que tú hagas ¿ah? la carga en el exterior del inmueble, entonces sí aplicaría o aplicaría alguna norma, pero no hay ninguna norma de Secretaría de Trabajo que hable sobre ráfagas, viento u otros movimientos. La única norma que habla sobre esto es la norma 9, pero para el trabajo en alturas, ¿vale? Entonces no aplicaría aquí. Nada más nosotros por percepción podemos determinar el tipo de factor. Por ejemplo, no hay factores, si hay un factor presente, 2 o más factores, ¿vale? Entonces, dependiendo esa percepción, dependiendo del valor que nosotros le vayamos a dar a esta percepción, pues bueno, va a ser una calificación, ¿vale? Y lo mismo pasa cuando tenemos equipo auxiliar, la evaluación de riesgo con equipo auxiliar. También nos pone superficie de trabajo, ajá, y otros factores, ¿vale? Pero les vuelvo a comentar, no hay en Secretaría del Trabajo ninguna norma que nos hable sobre ráfagas de viento, ¿ok? Y bueno, entonces, dejo de compartir esto y vamos a compartir esto. Bien, la norma 1 me habla sobre los techos, escaleras, pisos y la ventilación. Ajá. Ventilación, ¿como cuál? Sistemas de extracción. Déjenles pongo la norma 1.
poquito. Denme un minuto, porque no sé. Entonces, la norma 1 me habla sobre las condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad, en donde en los edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo, ¿va? Me voy a ir hasta la parte de los requisitos que me pide de los techos, ¿ok? Requisitos en techos, ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas, utilizarse para soportar cargas fijas o móviles. Esto no le aplicaría para ergonomía, la primera sí. Soportar las condiciones normales de operación, también. Con respecto a paredes, te habla que deben mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz cuando se trate de las caras interiores, porque con esto podemos afectar la visión del colaborador y utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines. Contar con medidas de seguridad tales como protección y señalización en zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas exista aberturas de más de 2 metros hacia la altura del otro lado de la pared, por las que haya peligro o caídas de un colaborador, ¿vale? Entonces, aquí ya viene, si te fijas, que te habla sobre la reflexión de la luz. Aquí la norma 25, pues entra a relucir, ¿no? Que ahorita también lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, la norma 25 es bien importante también porque es parte de la ergonomía que vamos a tener. ¿Para qué? Pues para tener un buen ambiente de trabajo y un ambiente seguro para el colaborador y evitar enfermedades laborales, ¿ok? Entonces, me habla sobre los pisos y las escaleras, donde deben de mantenerse en condiciones de acuerdo con el tipo de actividad que se realice para que no se generen estos riesgos de trabajo. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquido no generen riesgos. Ser llanos para el tránsito de las personas, contar con protección de barandales desmontables y contar con una señalización, ¿vale? Cuando haya riesgos por cambio de nivel, este también debe de estar identificado, ¿ok? Aplicar protecciones provisionales desmontables a una altura de 90 centímetros y colocarse de tal manera, esto ya lo hemos visto. Y las escaleras, pues estas son las especificaciones para las escaleras, ¿vale? Y bueno, también viene la parte de los sistemas de ventilación artificial, ¿ok? Dentro de esta ventilación artificial te dice que el aire que se debe extraer no debe de contaminar a otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en un área específico, ¿sale? Tengo soldadura, tengo manejo de sustancias químicas, yo tengo que contar con un sistema de extracción. ¿Para qué? Para que el área en específico donde estoy poniendo la extracción, no esté contaminando otras áreas que estén cerca. Porque si no, les tendría que dar un equipo de protección personal a los que están alrededor o cerca de esa área. ¿Ok? Tengo que contar con un mantenimiento preventivo y correctivo, y el sistema el sistema de ventilación debe iniciar su operación antes de que ingresen los colaboradores a la empresa, ¿vale? Entonces, importante, sí es importante, porque estamos hablando que en el momento que nosotros impongamos un control de ingeniería para evitar los contaminantes laborales que son parte de la ergonomía, entonces ya cumplo con esta norma 1 y con otras normas, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son las normas que me hablan sobre sustancias químicas? Las 5, almacenamiento de sustancias peligrosas, no. Ok, las 5, ¿qué más?
Son varias, ¿eh, muchachos? Ya tenemos las 5. La 18. La 18. Bien. Otra norma. La A 10. ver, Angie. La 10. Muy bien. ¿Qué otra norma me habla sobre sustancias químicas, muchachos? Falta una. Y La a ver, dime, Angie, tú. 003, plaguicidas y fertilizantes. Es que esa es una norma específica a la actividad. Ah, ok. ¿No? Sería la norma 28, ¿vale? La norma 28 me habla sobre sustancias químicas. Entonces, si te fijas, sí tengo que contemplar sistemas de extracción o sistemas de ventilación artificial en algunas áreas donde se realicen actividades con sustancias químicas, porque estos contaminantes pueden llegar a crear una enfermedad laboral, no solo a los que están potencialmente expuestos, ¿vale? Sino que también a las personas que están alrededor de estas áreas de trabajo, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo que esta norma se aplica para ergonomía o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Aquí los veo por el chat, por las reacciones. Bien. Entonces, sí, sí o sí, debo de tener y aplicar. De hecho, es una de las normas que aplican a todas las empresas, ¿vale? La norma 1. ¿Ok? Después de la norma 1 tenemos la norma 10. La norma 10 me va a hablar sobre los contaminantes en el ambiente laboral. Acuérdense que esta norma se divide en dos partes. Uno es el reconocimiento y el otro es la evaluación, ¿sale? Entonces, yo debo de contar con un estudio, de contaminantes de ambiente laboral y sobre todo debo de hacer un reconocimiento, o sea, cuáles son las normas que salen altos o medios para que yo les pueda hacer una evaluación y sobre todo las áreas donde se realicen estas actividades o que están contaminadas deben de tener señalamientos, ¿vale? Señalamiento de toxicidad, de corrosivo, Tengo que identificar esas áreas que son de riesgo para mi otro personal, ¿vale? Entonces, importante, ¿ok? El reconocimiento. Aquí, yo les recomiendo que el mismo laboratorio que haga el reconocimiento haga la evaluación. Así que tienen que ser muy cuidadosos porque el reconocimiento es lo más importante y es lo primero que te pide la Secretaría del Trabajo, ¿vale? La evaluación, dependiendo cómo saliste en el reconocimiento, porque muchas veces te dicen, sí te vendo el reconocimiento y la evaluación, ¿no? Y te dicen, ok, va. Y luego te dicen, no, sí saliste alto, y tú dices, no creo porque, ya tengo, bueno, o sea, el año pasado o hace 3 años, no sé, hice la evaluación y salí normal, ¿no? Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con eso porque luego te quieren meter ahí como que sustancias químicas para poderte vender la evaluación. Ujú. Y el reconocimiento se vende en general dependiendo del número de sustancias con las que cuente la empresa. Ujú. Y la evaluación te venden o te la venden por sustancia química que esté haciendo contaminantes en el ambiente laboral. Entonces, si sale medio o alto, seguramente te van a hacer una evaluación. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con esta norma? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esta norma me hablas que tengo que tener el monitoreo biológico por la exposición química, al personal ocupacionalmente expuesto, al que le vamos a llamar POE, personal ocupacionalmente expuesto. Y
Aquí ya nos salió una norma que es la norma 47 de salud. Tenemos que cumplir con lo que nos refiere esta norma al momento de realizar este monitoreo. Y luego dice que tengo que proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo a la norma 17. Acuérdense que ya hay una actualización de la norma 17, que es la 2024. Anteriormente era la 2008. Practicar exámenes médicos al personal potencial ocupacional, personal ocupacionalmente expuesto, ¿vale? Practicar exámenes médicos, pero pues tienen que ser a referencia de qué, a referencia de la actividad que realiza. Ajá. Si estamos hablando de contaminantes del ambiente laboral, pues obviamente tiene que practicarse ciertos exámenes, no solo el examen general, ¿verdad? Sino que también hay que hacerles examen de espirometría, audiometría, ¿ah? Análisis clínicos, ¿no? Para saber a qué estado expuesto y si realmente a la larga no pueda el colaborador tener una enfermedad de trabajo o una enfermedad laboral, ¿vale? Ya cuando tengamos nuestro monitoreo, nuestra evaluación, tengo que informar a nuestros colaboradores sobre los riesgos a la salud que va a tener cuando está expuesto a estos contaminantes laborales, ¿ok? Y sobre todo, lo que me pide la 5, ¿no? Capacidad y adiestrar sobre el mantenimiento de sustancias químicas peligrosas. Tengo que llevar estos registros sobre el reconocimiento y evaluación. Si voy a implementar controles, también lo tengo que tener dentro de la misma carpeta, porque les comento esto. Porque resulta que ya me hicieron mi reconocimiento y mi evaluación, ¿no? Ya, todo bien. Pero el problema aquí no es ese, ¿vale? El problema aquí es, ¿saliste alto? Si saliste alto, ay, perdón. ¿Qué controles vas a implementar? Ajá. No nada más es realizar el estudio, sino también saber qué es lo que vamos a implementar. ¿Para qué? Para evitar, ¿no?, que el reconocimiento y la evaluación sigan saliendo mal. Le vas a decir, pues con un respirador lo hacemos, ¿no? Para que no esté inhalando las sustancias químicas. ¿No? Ya vimos la parte de ventilación artificial. O sea, sí debe de haber un sistema de extracción, que serían los controles de ingeniería para poder realizar para poder bajar el riesgo, ¿sale? Para poder disminuir el riesgo. Más que lo que podría disminuir mi equipo de protección personal. Y también dentro de dentro de esta misma carpeta, debo de incluir los exámenes médicos practicados, ¿vale? Sobre todo, algo que muchas empresas no hacen, bueno, ya les hicimos el examen médico, ¿no? Aquí sí te los marca que tiene que ser anual. Entonces ya hiciste el examen médico, pero resulta que nunca le dan los resultados al colaborador. Y eso pues también está erróneo, ¿no? Porque pues si ya le hiciste un examen médico, pues dile cómo salió, porque se quedan con esa incertidumbre. Créanme que yo escucho a los chicos que les doy curso y te dicen, es que nunca nunca me dan mis resultados y yo no sé cómo estoy, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagas del conocimiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre estos resultados de estos exámenes médicos. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra norma nos va a aplicar, muchachos? La norma 11. La norma 11 provoca en un colaborador irritabilidad, fatiga, estrés, síntomas depresivos, insomnio, actividades agresivas, falta de deseo sexual y reduce la productividad. ¿Por qué? Al estar en contacto con el sonido, nos hacemos más sensibles a este tipo de ruido. Y por lo tanto, pues muchas veces no te dan, o sea, te pones de malas, no sé si les pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocimiento.
por favor, chicos, sí hagan el reconocimiento, porque me ha pasado en inspecciones que llega el auditor o el inspector, llega y te dice, no, tiene su reconocimiento de la norma 11 y la verdad es que me ha pasado que le digo, no, pues no me dice que tengo que hacer reconocimiento, no hacemos evaluación porque no he ruido, ¿no? Aún así sean oficinas, ¿no? Y te dicen, pero, ¿cómo que no hay ruido si yo sí oigo ruido? Y yo, no, no hay ruido, ¿no? Entonces, si tú le enseñas el reconocimiento, no te va a observar ese estudio. Pero si no lo tienes, entonces sí te lo va a observar, ¿vale? Entonces es importante que hagas el reconocimiento, que por lo menos el laboratorio te ponga, llegan a tantos decibeles, por lo tanto no le aplica una evaluación. Ujú. Entonces te dice dentro de esta norma que aparte de hacer el reconocimiento y la evaluación, los colaboradores, Angie, ¿quiénes hacen esos reconocimientos? Los laboratorios, Angie. Los laboratorios le puedes pedir, en vez de hacer una evaluación, le puedes decir, oye, ¿me puedes hacer un reconocimiento para saber si me aplica la norma 11? Y ya ellos te dicen, sí, claro, tienen que estar registrados ante la EMA, por favor, eso es importante, ¿vale? Y están autorizados, y estar autorizados por la Secretaría del Trabajo. Entonces, en el reporte te van a poner su certificado de EMA y su número es como el registro del agente capacitador externo. Ajá, así más o menos. Te ponen un registro que tienen ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, los colaboradores de nada, no deben de estar expuestos a más de 105 decibeles, ¿vale? Le tienes que proporcionar equipo de protección personal. Y cuando se tengan más de 85 decibeles, se debe de tener un programa de protección auditiva. Háganlo, muchachos, porque si te llegan a dar, o si dentro de tu evaluación, o sea, ya te hicieron el reconocimiento, si te aplica. Dentro de tu evaluación te dice que hay áreas donde tienes más de 85 decibeles, luego te va a decir, ¿me pasas tu programa de protección auditiva? Y muchas veces no lo tenemos. El programa de protección auditiva es, ¿cada cuánto les das el equipo de protección personal al colaborador? ¿De qué áreas y por qué? Porque es importante la seguridad auditiva y cada cuánto los capacitas, para que sepan. Ojo, no lo van a capacitar en la norma 11. Ajá. Lo van a capacitar o le van a informar sobre los riesgos a los que está expuesto. ¿Ok? Les comento esto porque luego me piden cursos de la norma 11 y realmente la norma 11 no te pide, ajá, capacitación, ¿vale? Y bueno, aunque tengas tu programa de conservación auditiva, es importante que tengas también controles o implementes controles para bajar el ruido. ¿Ustedes qué propondrían para poder bajar el ruido en los centros de trabajo? ¿Quién me dice? Ejemplos, ¿eh? Ejemplos. A ver, por ahí, Jonathan, ¿qué implementarías para bajar o para controlar el ruido en las áreas de trabajo? Pero se refiere al bajar el ruido en la empresa o que el trabajador se le den como pues las conchas auriculares y pues ya no escuche. No, porque ya hablamos de proporcionar el equipo de protección personal. Ah, Entonces, ¿cómo controlas que el ruido disminuya? pues también el uso de los materiales con el que está hecha la estructura, ¿no? De la planta. Porque, por ejemplo, el ruido se distribuye más cuando hay como las láminas, con esos huecos, las ondas chocan y rebotan, entonces hace más fuerte. Entonces, yo me iría más por la parte de usar materiales que absorban el ruido. Ok, ok, muy bien, Jonathan. ¿Qué más, Angie? ¿Qué más implementarías? Por ejemplo, pisos de goma o materiales absorbentes. Si, por ejemplo, puedo aislar con muros a ciertos operadores para disminuir el ruido
que llegue a todos, que no todos tengan que usar siempre el equipo de protección. No sé, paneles acústicos, algo así. Ok, ok, bien. Entonces, todo eso, ajá, que ustedes me están diciendo, todos los controles, eso lo van a tener que ingresar ¿en dónde? En su programa de su programa o relación de acciones preventivas y correctivas que te pide la norma 30, ¿vale? Y le tienes que dar seguimiento hasta qué, hasta que lo implemente. Entonces, vamos a ver un poquito sobre fuentes y decibeles del sonido. ¿Ok? Una explosión es capaz de generar 140 decibeles. El despegue del avión, 125 decibeles. Un martillo neumático, 110 decibeles. Discoteca, 100 decibeles. Una motocicleta, 90 decibeles. Yo creo que hay un poquito más, porque luego hay unos que se oyen muy fuerte, ¿no? No sé qué opinan. Tráfico pesado, 80 decibeles. Grito, 60. Una conversación, 50 decibeles. Una conversación en voz baja, 30 decibeles. Y nuestro umbral de audición, 0 decibeles. ¿Vale? Entonces, si te fijas, sí hay que tener un reconocimiento y una evaluación. Sobre todo el reconocimiento, si tú ya sabes, ¿no? Como personal de seguridad, que no te aplica la norma 11 y cuando venga el inspector le digas, no es que no me aplica, no. O sea, ten el reconocimiento para que ese reconocimiento esté y no te agarren en curva. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Bien. Tenemos también la norma 15. La norma 15 me habla sobre temperaturas elevadas y abatidas, ¿vale? Temperaturas térmicas elevadas y abatidas. Entonces aquí debo de informar a los colaboradores, ¿no? A los riesgos a los que están expuestos. También debo de hacer un reconocimiento, tengo que hacer una evaluación y tengo que hacer un control. ¿Cómo controlo que pues no haya ese tipo de temperaturas? ¿Sí? En una siderúrgica, o sea, en una siderúrgica, pues si llegamos casi a 50, un poquito más arriba de los 50 grados. ¿Ok? Entonces, ahí tú ya tendrás que hacer un reconocimiento, una evaluación y un control, por ejemplo, hay refrigeradores, donde hay refrigeradores que tienen que estar entrando y saliendo a estas cámaras de refrigeración, ahí también te aplicaría. ¿Mm? ¿A alguien de ustedes que ya están trabajando les aplica esta norma? ¿Alguien la ha aplicado esta norma, chicos? Sí habían escuchado de ella, me imagino, ¿verdad, Shalom? No, no hay temperaturas elevadas ni abatidas. Ahí en su centro de trabajo no hay. No, se dedica a la manufactura y reparación de tarimas de madera y la operación es como oficio de carpintería, maquinaria, vibraciones sí hay, pero temperaturas no en ningún puesto de trabajo. Ok, perfecto. Entonces no las has aplicado. No, de esa sí no tengo tanto el conocimiento aplicable. Perfecto. Bien, ¿se hace igual? Se hace el reconocimiento de todas las áreas de trabajo donde tengas estas temperaturas extremas. Ajá. Y ya dependiendo el tipo de, bueno, ya después del reconocimiento, se ve qué áreas son las que realmente necesitan controles y sobre ahí hacen la evaluación, ¿vale? Y bueno, te entregan un informe. Ese informe
tú lo vas a tener que tener a la mano para cualquier cosa por si te llegan a auditar. Le tienes que proveer al equipo, perdón, equipo de protección personal, al personal ocupacionalmente expuesto, y tienes que señalizar que en esa área de trabajo existen temperaturas elevadas llamativas. Y también debe de haber una vigilancia a la salud de estos colaboradores que están expuestos a esta temperatura. Ahí sí tengo una duda. Bueno, no sé si me podría ayudar. Por ejemplo, la vigilancia de la salud, ¿qué estudios serían o cómo sería el control de ver que no le esté afectando a la salud o que no tenga, si vaya algún efecto en su salud? Ok, muy buena pregunta. La medición de la temperatura corporal, pues es normal. Ajá. Bueno, hay diferentes tipos de mediciones en la temperatura corporal. Puede ser oral, timpánica, axilar o en la frente, ¿no? Puedes hacer pruebas de tensión, compresión, doblez y fatiga. Ajá. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ser? A lo mejor alguna evaluación mental, ajá, de cuando salgan, si están mucho tiempo ahí adentro, les podrías hacer una evaluación mental para saber si no ha sufrido algún daño por la temperatura. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Quién es médico por aquí? No recordaba, Inge, pero que sí lo vimos en el diplomado de medicina laboral y sí se me había olvidado ese punto. Nos habían mencionado que cuando están expuestos a temperaturas elevadas o abatidas, como que lo más básico es la medición de temperatura corporal. Ahorita se me vino a la mente que lo mencioné. Sí, la temperatura corporal. Mm, También, por ejemplo, ahí hay muchos estudios por parte ergonómicos que lo podrían encontrar en la página donde que les mencioné, de CEMAC. Ajá. Entonces, ahí lo podían encontrar. Entonces, hay algo que se llama el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, el cual te ayuda a determinar el nivel de estrés térmico al que está expuesto el colaborador. Ujú. También es importante ver si hay velocidad del aire o humedad relativa y evaluar la intensidad y duración del trabajo, porque pues esto también afecta el estrés térmico. Y bueno, eh, el examen de los colaboradores expuestos a temperaturas debe de incluir este que les comento, ajá, el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, la medición de temperatura corporal, la humedad y la velocidad del aire. Y pues obviamente tienes que implementar, en caso de que sea así, tienes que implementar controles. ¿Ok? Tienes que implementar controles. Los controles pueden ser desde un equipo de protección personal, ajá, hidratación, descansos, ropa ligera. Si están a temperaturas altas, protección solar y hacer una aclimatación gradual, ¿vale? Como la aclimatación gradual sería como un control administrativo. Sí, así es, Angie. La hidratación del colaborador. ¿Vale? Entonces,
Algo que también tenemos que poner es la señalización y sobre todo, acuérdense de la vigilancia a la salud. No me dice la periodicidad de esa vigilancia a la salud, pero sí recomiendo que sea, depende del tiempo de exposición, porque hay veces que te metes a la cámara de congelación y, no sé, te tardas un minuto, ¿no? Pero aún así te tienes que poner la chamarra, ¿no? El equipo de protección personal que te den, y ya cuando sales, si es poco tiempo, pues no hay una vigilancia, pero si ya te tardaste más horas, una hora, no sé, 30 minutos, entonces ya has estado expuesto a esta temperatura y por lo tanto tienes que implementar control. Ujú. Muy bien, muchachos. Otra de las normas que me aplicaría aquí sería, como bien dijimos, la norma 17. Aquí les puse los puntos que ya me pide la norma 24 del 2024, ¿vale? Identificamos y analizamos los riesgos específicos a la actividad que realiza cada uno de los colaboradores. El equipo de protección personal debe ir en función de los riesgos de trabajo y las características de quién, de las personas. Ajá. Verificar el equipo de protección personal, aquí ya te lo piden, que tienes que verificar el equipo de protección personal que utilicen a partir de la jornada de trabajo. Ujú. Al inicio, durante y al final de la jornada de trabajo. Aquí también nos pide la norma actualizada que debemos de tener equipo de protección personal para visitantes, proveedores, auditores, inspectores, etcétera, ¿no? Para los contratistas no, solo para los que van de entrada por salida. Y aquí sobre todo debemos de tener las instrucciones y procedimientos y manuales de este equipo de protección personal del cual le estoy proviendo al colaborador. Aquí es importante, muchachos, que sepan que no solo me va a aplicar el hecho de tener el manual de o la ficha técnica de mi equipo de protección personal, o sea, lo tengo que pasar como si fuera, como si yo lo estuviera realizando, ajá, y le pongo así como un procedimiento de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que sea más viable, porque muchas veces nos ha pasado que la ficha técnica dice una cosa del equipo de protección personal y realmente en las características del ente de seguridad a lo mejor, pues cosas que dicen dentro del instructivo no vienen específicos. Acuérdense que los proveedores o los vendedores de equipo de protección personal siempre te van a decir que sí cumple con todo, pero a la mera hora o si la ficha técnica es específica hacia ese equipo y resulta que no es específica, ¿no? Entonces sí hay que tener también mucho cuidado con eso y sobre todo, sí me voy a guiar de la ficha técnica, pero pues voy a ir más allá, ¿no? ¿Ok? Entonces ya vimos la norma 17. Acuérdense de la tablita, tengo que ver qué partes del cuerpo voy a cubrir como medida preventiva, y hacer un análisis. O sea, ante todo, para que yo pueda determinar el equipo de protección personal, debo de realizar un análisis de riesgos. Luego viene la norma 24. Dentro de la norma 24 me indica que voy a mencionarle a los colaboradores, ajá, o informarles sobre las alteraciones que pueden tener al trabajar o estar expuestos a las vibraciones. Vigilar los límites permisibles, eliminar y actualizar bueno, si elimino la vibración, ¿ok? Ya no actualizo mi reconocimiento, pero sí es importante tener actualizado el reconocimiento y el estudio de vibraciones, ¿vale? Para el personal ocupacionalmente expuesto. Y tengo que capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto, ¿vale? Entonces, en la norma 24, las vibraciones se tienen igual que hacer un reconocimiento. Pero aquí lo importante es que aquí sí podrías hacer controles de ingeniería, pues muy buenos, ¿no?
¿Cuáles serían estos controles de ingeniería para evitar las vibraciones? ¿Alguien sabe? Angie, ¿qué aplicarías para eliminar la vibración? No sé, no tendría que ser directamente con la maquinaria. O Muchas veces implementamos como donde está bien potrada la máquina, implementamos unas almohadillas de neopreno y eso reduce considerablemente la vibración. Pero sí es importante que nosotros también veamos esa parte, ¿no? De las vibraciones. Entonces, tengo que colaborar y cumplir con un programa de prevención de alteraciones a la salud por vibraciones. Ajá. Este, tengo que vigilar que no se rebasen los límites máximos. Elaborar y mantener vigente el programa de prevención de alteración a la salud por vibraciones. Y bueno, hay una tablita en la norma 24 que te dice cuáles son los límites máximos permisibles de exposición a vibraciones. Y entonces viene por horas, 24 horas a 1 minuto. Ujú. Y entonces depende mucho lo que te arroje lo que le arroje al laboratorio el aparato. Por ejemplo, se miden por octavas, ¿no? Entonces ahí ya viene en función de qué, del tiempo de exposición, pero por las horas o los minutos que estés expuesto. Y dentro del programa para la prevención de estas alteraciones, pues debes de tener el reconocimiento, la evaluación, capacitación, vigilancia de la salud. Dentro del reconocimiento, pues recabas la información de toda aquella información técnica y administrativa que permita seleccionar las áreas y puestos por evaluar. Dentro de la información que debe de tener este reconocimiento es el plano de distribución, la descripción de los procedimientos de operación de maquinaria, herramienta, ajá, descripción de los puestos de trabajo, programas de mantenimiento de la máquina, número de personal ocupacionalmente expuesto por área, de identificación del tipo de exposición para determinar el método de evaluación. Ujú. Bien. ¿Dudas con la norma 24, muchachos? no, ¿Es solo un villano? Bien. Vamos a ver la norma 25. Dentro de los niveles, dentro de la norma 25 vienen los niveles de iluminación ya en la norma, ¿vale? Es importante que tengas también un reconocimiento de las condiciones de iluminación y un informe de resultados. Dentro del informe de resultados, pues bueno, tienes que tener la evaluación de los niveles de iluminación, el control que vas a implementar para poder estar dentro de estos niveles. Tienes que tener el reporte de estudio y sobre todo debes de evitar que haya deslumbramiento hacia los colaboradores. Tenemos que realizar exámenes periódicos, ajá, y ahí te dice en la misma norma cuáles son los tipos de exámenes que debe de realizar. Debe de haber un programa de mantenimiento de las luminarias e instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencias, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir esto primero para ponerles la norma 25. Aquí, ¿sí alcanzan a ver la norma 25? Oye, sí, no, esta no es. Ahí está.
Entonces, dentro de la norma 25 me dice que la vigilancia que yo le tengo que hacer a los, bueno, dentro de los exámenes médicos que yo le tengo que realizar a mis colaboradores me dice que es anual, es sobre agudeza visual, captimetría y percepción de colores, dependiendo, pues, si hay una iluminación especial. Y el reporte del estudio, bueno, ahorita vemos el reporte. Aquí viene la tabla de los niveles de iluminación. Yo creo que ya están familiarizados con ella, ¿no? Dentro de la tabla de los niveles de iluminación viene que en exteriores debe de haber 20 luxes, en interiores, donde te puedas, donde haya tránsito o te puedas desplazar caminando, debe de haber 50 decibeles, 50 luxes. En interiores, en áreas de circulación y pasillos, salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén y plataformas, debe de haber 100 luxes. Requerimiento visual simple, inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina, 200 luxes. En talleres, 300. En talleres de precisión, 500. En talleres de alta precisión, 750. Cuando hay procesos de ensamble o inspección de piezas complejas o acabados con pulidos, pues son 1000 luxes. Y el proceso con gran exactitud, ajá. Dentro de esto viene la ejecución de tareas visuales. Puede ser de bajo contraste y de tamaño muy pequeño, por periodos prolongados, exactas y muy prolongadas, o muy especiales de extremadamente bajo contraste. Entonces, dependiendo de qué área o qué tipo de áreas tenga yo en mi trabajo, pues tiene que haber esos luxes. Pero luego pasa que ponen las mismas luminarias para todos, ¿no? Y resulta que si está cerca de una ventana o de algo que pueda dar reflexión, pues bueno, terminamos dañándonos nosotros, ¿no? ¿Cada cuánto se tiene que hacer el estudio de iluminación, chicos? ¿Alguien sabe? Muy bien. Si te echas un clavado a la norma, te dice que es cada 2 años, ¿eh? Debe de venir por aquí, por donde dice reporte de estudio. Pero bueno, el de iluminación es cada 2 años, ¿vale? Bien. No nos fuimos muy rápido, muchachos. Después viene la norma 30, el cual me pide que haga una identificación de las normas que me aplica, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo mi programa o mi relación de acciones preventivas y correctivas. ¿Ok? Entonces, esta norma va a llevar todo aquello. ¿Sí, sí se ve mi presentación, chicos? Sí, Sí, sí se ve. Ah, súper. Entonces, dentro de esto, pues tengo que identificar qué normas me aplican. Y cómo está mi empresa con estas normas que ya identifiqué, ¿no? Muchas veces nada más hacemos un diagnóstico, pero realmente no sabemos qué nos aplica. Y dentro del programa de o relación de acciones preventivas y correctivas, por ahí no sé si les pasaron la base de datos donde podían implementar esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos nosotros aquí la identificación. ¿A quién, si yo les digo un giro de una empresa, quién podría determinar las normas que les aplican? Levante la mano.
Podemos intentar. Va. Un laboratorio de pruebas médicas. Los- Aplicaría, por ejemplo, la 11 del ruido. em, iluminación tal vez también. Equipo de protección personal. ¿Tiene ayuda, chicos? La 30 servicios preventivos de seguridad y salud. Ah, no, ¿verdad? No. Esa como que abarca todas, ¿verdad? Sí, acuérdense que vamos a tener normas, eso se los digo porque a mí me dicen, ¿me puedes venir a hacer un levantamiento? Y yo, sí, ¿no? Y ni modo que lleve mi celular con todas las normas que le aplican, ¿no? Entonces yo ya, ah, y también es como, a lo mejor tengo que ir hasta Querétaro, ¿no? A realizar un levantamiento. Y entonces en vez de eso, nada más pido el giro de la empresa, ¿no? Yo sé que de cajón le va a tocar la norma 1, ajá, la norma 002, la norma 004, laboratorio de pruebas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen máquinas, ¿vale? Si por ahí me falla uno, me pueden decir, ¿eh? Ah, iba a preguntar eso de las sustancias peligrosas, pero no Muy estaba bien. segura. Ok, ahorita les comento por qué. Si me equivoco, me dicen, ¿eh? Listo. ¿Qué opinan? ¿Bien, mal? ¿Qué opinan? Bien, la cinco me va a aplicar porque necesitan sustancias químicas para poder realizar la separación de algunos componentes. Ujú. La, la norma 10 porque al final están expuestos a ambientes contaminantes, ¿no? A contaminantes laborales. ¿Qué otra tienen duda? ¿Tienen duda alguien? A ver, Angie. Am, tal vez pondría la de ruido, haría una determinación de los decibeles porque sus equipos son muy ruidosos. Ok. Ajá. ¿Alguien más que quiera agregar otra norma o que tenga duda con las normas que puse? Ahora andan muy apagados, chavos. ¿Qué pasa? A ver, Luna, ¿tienes alguna duda? Porque les voy a poner otro ejercicio, ¿eh? La 28 no aplicaría, Inge, que es de seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas. No, no. La norma 28 te dice que solo es por extracción.
cuando hay extracción de petróleo, de hecho te lo dice la misma norma, ahí en donde dice empresa, solo aplica para empresas tal, 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 en específico. No le aplicaría a la 28, ¿vale? Ok. Ok, Yo tengo una entonces, duda. dime Angie. Esta norma 33 de espacios confinados, ¿a qué exactamente se refiere? ¿A Ok, espacios muy bien, chiquitos o no, fíjate, por ejemplo, una cisterna, algún silo de alguna sustancia o de algún componente o de alguna materia prima. Vamos a poner el ejemplo de este Alpura. Sí conocen Alpura, ¿no? sí? Alpura tiene silos, esos silos son de grado alimenticio, contienen algunos componentes como son aceite de coco, agua, lactosa, ¿no? Entonces, de repente hay que hacerle mantenimiento a estas o el lavado de estos silos. Entonces, ese sería un espacio confinado. Ah, ya, gracias. Ujú, muy bien. Aquí no le aplicaría, ¿verdad? Porque es un laboratorio de pruebas. ¿Qué más? Ya. Bien. Entonces, chicos, ahora vamos a ver otra. Ah, sí. Ya sé. Una gasolinera. ¿Qué normas de STP se les aplicaría? La 1, la 2, obviamente. Ajá. ¿Qué más? Las 5, Ok. ¿Qué más, chicos? La 10, Ok. la La 10. 20 tal vez. La 20. Ok, sí. La 06. ¿Por qué? ¿Por qué la 06 no? Estamos hablando de gasolineras. Por el almacenamiento de combustible. Mm, No, porque acuérdense que el combustible en dónde se almacena, es subterráneo. Ajá, se da cuenta que tienen unos hilos, pero en el piso, ujú, y ya nada más lo cierran. ¿No? Entonces la 6 no les aplica. La 18. Ok, la 18, la 17, ¿qué más? La 15 dependiendo de dónde vivan. Pero lo ambiental también cuenta, ¿no? Así como allá, ¿no? En Mérida. Sí, es que aquí pues las 12 del día están muriendo. Ay, ya sé. No, no creo que le aplique la 15. No, no creo. ¿Qué otra norma, chicos? La 35. La 12. La 12. Es que son radiaciones ionizantes y no ionizantes. No, tampoco. Mm, la 26, Ok, muy bien. Y casi no cumplen, ¿eh, muchachos? Las gasolineras en ese aspecto. Ok. 1, 2, 5. Procuren siempre cuando hagan un diagnóstico o una identificación de normas, es importante que se vayan en orden, ¿no? 1, 2, las importantes, por ejemplo, la 025, la 26 les aplica a todos, la 17, no a todos, la 20, aquí sí aplicaría la 33, Angie,
espacios confinados, por su silo o por su tanque donde almacenan el combustible. Ok. Shalom, aquí les aplicaría la 28. Sí, obviamente pues a los operar, bueno, al personal que trabaja que sepan los riesgos que conllevan el estar manejando ese tipo de sustancias, ¿no? Sí, está bien, pero se los puedes decir en la norma 5. Y no le aplicaría la norma 28. Fíjate, te voy a leer el parrafito que dice. Mm, ustedes lo pueden ver, ¿eh? Pongan norma 28 con su actualización 2012, donde dice campo de aplicación y te dice, la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica a los centros de trabajo que realicen procesos específicos de extracción de petróleo, extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, producción de gas licuado de petróleo, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, producción de petroquímicos y refinación del petróleo crudo y petroquímica básica. Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en volúmenes iguales a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A de esta norma. Y te dice que quedan excluidos del cumplimiento de esta norma los que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en cantidades menores a las que se precisan en el listado, almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan por debajo de su punto de ebullición, usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su consumo interno, vendan gasolina o gas al usuario final y realicen la venta al menudeo de sustancias químicas. Esas quedan exentas de la 28. Entonces aquí no les aplicaría la 28, ¿vale? Sí, ok, sí lo dice muy claro ahí. Ok, súper bien. Muy bien, muchachos, ya están listos para identificar normas aplicables, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, esta norma de la 19 Ajá, habla de las comisiones, o sea, de los centros de trabajo que deben de tener comisiones de seguridad. sí. O sea, Ajá, ajá. las comisiones de seguridad y higiene aplican para todas las empresas, ¿vale? Eh, te dice que a partir de uno hasta... sí, Ah, sí, 50. ajá. Ya nos habías dicho la vez pasada. Sí, Así, no lo había relacionado con ese comentario. Gracias. no te preocupes de nada. Sí, la 19 nos habla como de centros de trabajo menores a... Ay, es que ¿dónde está? Deme un segundito. Si no, viene en el 5 en el 5. Dice que facilita el desempeño. Mm, ahorita lo checo bien porque no alcanzo a ver. Está muy chiquita la letra. Pero sí, te habla que a partir de 1 a 7 trabajadores, ya te aplica la comisión sobre higiene, ¿no? Algo así. Déjenme acuerdo bien porque sí la tengo por acá, ¿vale? Pero sí es importante que pues tengan aquí ustedes, acuérdense que las de cajón, así las de cajón, que le van a aplicar a una empresa, es la 1, la 2, la 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 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 sí. La 017 siempre y cuando tengan proceso. La 018, la 019, la 25 y la 26, la 35, la 35. A la 30,
1, 2, 17, 19, 26, 25, 35, 30 y la 22. Esas son de cajón, ¿vale? No sé si me falta alguna, pero bueno. Entonces, de todo lo que tú hagas para que tus análisis ergonómicos sean efectivos, debe de estar en tu programa o tu relación de acciones preventivas y correctivas, ¿vale? Ahí sí o sí tiene que tener esto, ¿ok? Muy bien, muchachos. ¿Qué otra norma sigue? ¿Qué otra norma consideran que aplicaría a la norma, a la norma 36? Lo vimos más o menos, un poquito lo vimos en la semana pasada. ¿Siguen No, ahí? ay, perdón, Inge. No sé si también importe, bueno, sí importa. Lo considero que aplicaría la NOM 035. Sí, sí se aplica la norma 035, muchachos. Así es. Muy bien, Shalom. Entonces, pero también hay una, ya lo encontré, Angie. En en el 7.1 de la norma 19, ajá, cuando hay de 1 a 15 trabajadores, dice que nada más un patrón y un trabajador o su representante son los integrantes de la comisión. A partir de 15 trabajadores o más, debe de haber un coordinador, un secretario y los vocales, ¿vale? Ahí para que lo consultes. En el 7.1 de la norma adicional, ¿va? Bien. Pues bueno, hablamos la semana pasada que la norma 34 también aplicaría en la parte de ergonomía, porque refiere a que tenemos que realizar un análisis de compatibilidad. Ajá. El análisis de compatibilidad entre la empresa y las personas con discapacidad. Acuérdense que la norma 34 me habla sobre las condiciones de seguridad para las personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces, debe de haber un análisis de compatibilidad. Las instalaciones deben de ser adecuadas para que el colaborador con discapacidad realice estos trabajos o su actividad. Todo se debe de poner, todo lo que vayas a implementar dentro de la norma 34 lo pones en el plan o en el programa de acciones preventivas y correctivas, sobre todo para poder realizar la instalación correcta de los controles a implementar para que los colaboradores con discapacidad tengan, ajá, acceso fácil a todas las rutas, tanto a los baños como al comedor, ¿no? Y a su zona de trabajo. Aquí yo tengo una duda. ¿En dónde pondríamos a las personas con discapacidad? Con discapacidad motora, por ejemplo, visual o auditiva. ¿Dónde los pondríamos? Porque también te habla de tener un plan de atención a emergencias, ¿no? Entonces, ¿dónde los colocaríamos a estas personas que tienen discapacidad? O sea, dentro de las instalaciones de la empresa, Sí, dentro de las instalaciones de la empresa, ¿en dónde los pondrían? pues lo más cercano a una salida de emergencia, ¿no? Bueno, es lo que ahorita mi lógica me dice. Sería lo más cercano a la salida a las salidas de emergencia. Muy bien. ¿Y quién saldría primero, muchachos? ¿Nosotros o ellos? Ellos, nosotros con ellos. Fíjate que es una controversia, ¿eh? Porque Protección Civil te dice que sí, como bien dijo Shalom, lo tienes que poner cercano a la salida de emergencia, ¿ok? Pero acuérdense
que en una emergencia está complicado, ¿no? Porque me tocó un día en un simulacro que llevé a mi mamá al IMSS, que hicimos el simulacro anual, ¿no? El macro simulacro del 19 de septiembre, ya saben, ¿no? Y entonces, ahí sí, ¿no? Todos ahí, no, sí. A ver, las personas con discapacidad por acá, ¿no? Muy tranquilos. Cuarto piso, estábamos en el cuarto piso, ¿no? Y a la mera hora, ya ven que tembló, hace como, ¿qué? 2 años, tembló súper fuerte y en vez de que, pues obviamente hicieran el mismo protocolo de sacar a mi mamá, ¿no? La dejaron ahí, le dijeron, no, no, a ver, quítese señora, quítese, usted no, póngase aquí, no estorbe, ¿no? Entonces, y la pusieron ahí en la zona de menor riesgo, ¿vale? Entonces, obviamente, ante una emergencia, cuando tenemos personas con discapacidad, le vas a tener que enseñar que dentro de tu plan de atención a emergencia, si tú sabes que esa persona en 40 segundos no llega al punto de reunión, la tienes que guiar hacia la zona de menor riesgo, ¿vale? La zona de menor riesgo. Pero todo eso lo va a contener que tu plan de atención a emergencias, siempre y cuando pues la tengas ahí, porque no estamos, la verdad, y soy sincera, no estamos capacitados para poder trasladar a una persona con discapacidad tan rápido hacia una zona segura o hacia una zona de menor riesgo, ¿no? Bueno, hacia un punto de reunión, vaya. Si tú estás en un segundo piso y tienes a la persona en un segundo piso, tú sabes que porque tienes que implementar, por ejemplo, el elevador para que esta persona pueda subir, ¿no? Y sabemos que ante una emergencia es imposible, ¿no? Utilizar el elevador. Y entonces, en caso de que ustedes tengan el elevador ahí, es importante que sepas que el cuadro del elevador es la zona menos riesgosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que aguanta un elevador con tanta gente, ¿no? Entonces, ahí sería un punto o una zona de menor riesgo, ¿vale? Entonces, tienes que informar y capacitar, obviamente, a las personas con discapacidad sobre los riesgos a los que están expuestos y capacitarlo en sus labores y en su plan de atención a emergencias. Y yo sé que van a decir, no, pero es que se van a sentir mal porque no los vamos a sacar, pero sí representan en su mayoría el riesgo de que podamos tropezarnos o obstaculizar el camino hacia nuestro punto de reunión, ¿vale? No sé, ¿qué opinan? Angie, ¿qué opinas? Shalom, ¿qué opinas? Yo opino que sí, sí es verdad que tal vez por que él salga pueda retrasar a muchas otras personas, ¿no? Pero también opino que si se queda por su misma discapacidad, ¿no? Y no pasa nada. Y después, ¿no será que pueda igual demandar como por una discriminación porque no, porque no se le ayudó a salir? No sé. O si, por ejemplo, es un colaborador, ponerlo en áreas donde estemos seguros que va a poder ser de los primeros en salir y si no, que, no sé, que esté en una oficina en el primer piso. Que ya como trabajador es diferente a que sea que tú estabas, no sé, en un hospital, por ejemplo, que tú seas un paciente, pero un paciente externo, porque igual con los pacientes hospitalizados, pues es un, normalmente no te vas y los dejas, o sea, sí mueves algunos, pues me parece como muy complicado cuando es tu empleado. Sí, la verdad sí. Pero mira, por ejemplo, en tu apartado 12 de la norma 34 te dice que el plan de atención a emergencias debe de tener la ubicación, identificación y señalización de las rutas de evacuación, salidas, escaleras de emergencia. ¿Estás de acuerdo que si tienes a una persona en silla de ruedas, pues no la vas a meter por las escaleras? Ajá.
ni a una persona con discapacidad visual, ¿no? O sea, no puedes bajarla por las escaleras, o sí, pero te va a obstaculizar el acceso, ¿no? A las demás personas. ¿Ok? Entonces te dice que debe de haber zonas de menor riesgo y puntos de reunión. El procedimiento en caso de emergencia deberá estar acorde a la discapacidad del colaborador. Por eso te digo, te lo dice la norma, ¿no? O sea, a lo mejor las personas, pues que no tenemos una discapacidad, la podemos, o sea, nos podemos ir directo al punto de reunión, pero es importante que tú le enseñes a estos colaboradores que ellos no pueden bajar a lo mejor en ese momento una rampa o no pueden bajar las escaleras, entonces les vas a tener que enseñar dónde están la zona de menor riesgo. Ujú. Y dice que también debes de tener el procedimiento de alertamiento en caso de emergencia, por ejemplo, señales estroboscópicas, luminosas, u otros dispositivos de alerta visuales o vibratorios para complementar las alarmas sonoras. Ujú. El procedimiento de instrucciones de operación del equipo de evacuación para movilizar a las personas con discapacidad. Entonces, alguien de la brigada de evacuación o de sí, más bien de evacuación, tendría que quedarse con esas personas, ¿no? Y si vamos a ser sinceros, ¿quién se va a querer quedar en alguno de los pisos, ¿no? Entonces, sí se surge una controversia en cuanto a esto, ¿vale? Muy bien, muchachos. Excelente. Entonces, retomando, nuestro análisis de compatibilidad, ajá, debe de ser del puesto de trabajo de la persona que tiene discapacidad. Y este tiene que estar acorde al capítulo 7, donde dice análisis para determinar la compatibilidad de los trabajadores con discapacidad. ¿Ok? Entonces, para realizar este análisis, pues debes de ver la característica de la discapacidad, la descripción del puesto, la demanda física, mental, intelectual y sensorial del puesto de trabajo. Debes de considerar factores ergonómicos, iluminación, señalización, distribución de rutas de circulación, pasillos circundantes y accesorios de trabajo que manipule. ¿Mm? También debes determinar la compatibilidad con el puesto y el lugar de trabajo, identificando todos estos peligros y riesgos potenciales a los que está expuesto el colaborador con discapacidad. Las medidas a desarrollar para eliminar, reducir o controlar los peligros. La actualización del análisis debe hacerse cuando haya modificaciones ya sea de las características de la discapacidad del trabajador o se incorporen nuevas herramientas, maquinarias o equipos. ¿Ok? Si se desarrolla otro procedimiento con la persona discapacitada o si se modifica su entorno de trabajo, pues debes de realizar otra vez ese análisis, ¿vale? Entonces, sí es importante porque te lo marca aquí la norma, es importante que tengas o que consideres la parte de ergonomía, ¿vale? Y bueno, las instalaciones deben de estar, te dice, contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores con instalaciones que permitan la accesibilidad de trabajadores con discapacidad. O sea, si tú ya tienes más de 50 empleados, entonces aquí ya te aplica esta norma 34 siempre y cuando tengas personal con discapacidad. ¿Ok? Y viene también, tienes que realizar los ajustes, tienes que permitir el libre desplazamiento para liberar desniveles, facilitar el acceso, manipular objetos y controles. ¿Ok? Y entonces te dice que también para las personas con movilidad, con discapacidad, debe de estar su perro guía, ¿no? Cuando éste lo auxilie, si las escaleras rampas presentan dificultades para su desplazamiento. Entonces, pues si te fijas, pues es totalmente de acuerdo que le aplica parte de la ergonomía. ¿Ok? Y bueno, también es importante que nosotros tengamos en nuestra conciencia que nos va a aplicar la norma 35, como bien dijo Shalom, por pues muchos factores, ¿no? Está, por ejemplo, los riesgos psicosociales, ¿no? Dentro de los riesgos psicosociales vamos a considerar
Acuérdense que existen dominios, categorías, los cuales tenemos que hacer revisión. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda cumplir la norma 35, debo establecer por escrito e implementar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales, donde contemple los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Acuérdense que esta no viene, en esta norma no aplica el acoso sexual, ¿vale? Y luego dice que tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo, identificar y analizar y evaluar el entorno organizacional conforme al punto 7, más de 50 o menos de 50 trabajadores. Adoptar medidas para prevenir y controlar riesgos de factores de riesgo psicosocial, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los colaboradores expuestos a violencia laboral, y debe de difundirse o proporcionar información, ¿vale? ¿A qué? ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre la política, las medidas que se van a adoptar, los mecanismos que se van a presentar, los resultados de la identificación de riesgos, ajá, y las posibles alteraciones a la salud. Y entonces ya te habla que las posibles alteraciones para la salud, pues es el estrés, ¿no? ¿Qué otra cosa? La depresión, que pueden causar algún accidente de trabajo, ¿vale? Entonces es importante que nosotros capacitemos al personal que va a implementar esta norma 35, obviamente incorporando también su política de prevención de riesgos psicosociales, ¿vale? Y sobre todo, la identificación de riesgos la tienen que hacer de manera muy puntual. O sea, la norma te dice, te trae una ecuación y te dice cuántas personas tienes que entrevistar o hacer el cuestionario. Sin embargo, déjame decirte que si tú aplicas esta ecuación, te bajará 2 o 3 personas, pero normalmente yo la hago para todas, ¿no? Es más fácil. Y ¿qué más? Cuando implementen los controles, es importante que tomen en cuenta todos los factores, ¿no? Y hasta el factor de riesgo ergonómico, ¿no? Que en este caso es estrés, fatiga visual, ¿qué más? Postural, ¿no? Entonces, sí es importante que pongamos eso. Y bueno, entonces, ¿alguna duda con respecto a la aplicación? O sea, las normas que se le aplican a la ergonomía, muchachos. No. No, Angie, muy bien. Shalom, Montserrat, No, Inge. No, Jessica, No, ninguna, gracias. Jonathan, Noemí, Estamos bien. vamos bien. Ok, muy bien. Pues miren, terminamos 15 minutitos antes, ¿vale? Échense un clavadito a las normas para que ustedes sepan el por qué les aplica. Es súper importante. Ajá. Y, por ejemplo, yo hace ratito me tuve que meter mucho a la norma 1, ¿no? Porque veía que me marcaba las condiciones ambientales o los factores de riesgo y entonces, bueno, ahí aparecían como la 25, la 11, la 15, ¿no? Y bueno, la 30. Entonces, sí es importante que la 1, ¿no? ¿Quién lo diría que nos aplicaría esa parte de la 1? Entonces, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Gracias por haber estado, por haber participado, los que participaron. Si requieren otra cosa o si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Ajá. Y me parece que les van a dar una información. Los dejo con Ana para que les pase la información que necesita y listo. ¿Vale? Un honor haber estado con ustedes nuevamente y que pasen bonita noche. Ana, ¿me puedes ayudar, por favor? Bonita noche. Muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias, bonita noche, Inge.
No se vayan, no se vayan. No se vayan todavía. Buenas noches, chicos. Nada más para pedirles, mañana ya empezamos un poquito con el análisis de los factores de riesgo. Entonces, para irnos adelantando, porque de aquí en adelante pues ya va a ser aplicativa, les voy a pedir por favor que vayan descargando algunas aplicaciones en sus celulares para que mañana pues ya comencemos inmediatamente a practicar y empecemos con la dinámica, ¿sale? Entonces les voy a pedir que vayan descargando un vibrómetro, un sonómetro, un luxómetro, ¿vale? Esas tres aplicaciones, puede ser la aplicación que ustedes quieran, la que les aparezca dentro de las aplicaciones, y cada uno de ustedes va a empezar a descargar esas tres aplicaciones el día de hoy, porque mañana las vamos a estar ocupando, ¿va? Sí, muchas gracias. ¿Cuál fue la tercera? Es un vibrómetro, un sonómetro y un luxómetro, Gracias. ¿vale? Y mañana vamos a empezar un poquito con esta parte de aplicación. Eh, Les voy a pedir, por favor, que cada uno de ustedes escoja, por ejemplo, puede ser un cuarto de su casa o puede ser alguna área de su empresa, que identifiquen cuál es el largo, el ancho y la altura de un cuarto, ¿vale? Escojan cualquier cuarto, si ustedes quieren escoger, por ejemplo, algún área de su empresa, pero cuánto mide de largo, de ancho y de alto. Y que identifiquen cuántas luces existen, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuántos focos hay, si hay 2 focos, 3 focos, un foco, y si hay aparte luz natural que entre dentro de, ¿vale? Entonces, escoja cada uno de ellos. Sí, claro que sí. Aquí se las escribo. De cualquiera que ustedes quieran, es un luxómetro. Un vibrómetro y un sonómetro, ¿vale? Entonces vayan escogiendo la medida de algún cuarto, la anotan, porque mañana pues ya empezamos con la práctica. Y eso sería todo, nada más quería darles esa información para que mañana no entremos en blanco y ya nos vayamos pues directamente a aplicar, porque ahorita ya empieza la parte más dinámica del curso, ¿va? Muchas gracias por su Muchas atención gracias. Gracias. y nos vemos el día de mañana. Bonita noche a todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias, que esté bien, hasta luego. Hasta luego, Jenny. Bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Mica.